entrada del conflicto Esto es la guerra entre Milei y Pedro Sánchez. Ahora mismo Pedro Sánchez ha decidido que va a retirar a la embajadora de España en Argentina. Bueno, es que lo de Pedro Sánchez es graciosísimo. Tengo que decir que creo que perdió ya. Me parece que perdió. De lejos. Vamos a ver. diplomático entre España y Argentina. Y peor es el que critica a Diego Rusarín y hace lo mismo. Jajaja. No sé a qué te refieres. O sea, no, te estarás refiriendo a otro en otro comentario, no a mí, porque yo evidentemente no promociono el socialismo en ningún lado. No, creo que no te estás refiriendo a mí. El gobierno socialista de Pedro Sánchez ha decidido retirar definitivamente al embajador español en Argentina. No solo Richie, ya. eso. El gobierno socialista de Pedro Sánchez está estudiando prohibir la entrada de Javier Milei a España el próximo 21 de junio. Pero Pedrito se volvió loco, ¿no? Es una derrota total. Milei le ha pegado un baile a Pedro Sánchez, bro. ¿Han visto todos los memes que han salido en redes sociales? Glan19 cheered, X100, Green sé que no tiene mucho que ver. Si quieres hay un video de un canal donde explican una denuncia oficial a Pedro Sánchez y explica toda la denuncia. Si te interesa te lo paso. Después si quieres lo vemos, pero en realidad la denuncia no sé si es a Pedro Sánchez, me parece que es más a su mujer. Como tal me parece que es más a su mujer. Pero bueno, lo vemos después. El vídeo de ayer lo dedicamos a estudiar las causas del reciente conflicto diplomático abierto entre el Estado español y el Estado argentino a raíz de unas críticas reactivas y defensivas del presidente de Argentina, Javier Milei, en contra de la esposa del presidente del gobierno de España, de Begoña Gómez. En ese vídeo ya vimos que las críticas, los ataques, las denuncias públicas de Javier Milei en contra de Begoña Gómez se producían dentro de un contexto de descalificaciones e insultos unilaterales desde el gobierno de España hacia Javier Milei y sobre un fondo que tenía cierta razón de ser, es decir, los indicios de corrupción o al menos de prácticas poco decentes de la esposa del presidente del gobierno, de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Sin embargo, también en ese vídeo ya dijimos que las declaraciones de Javier Milei como presidente de Argentina podían ser problemáticas no porque fueran las que iniciaran las agresiones o porque el fondo, el contenido de las mismas fuera falaz, sino porque previsiblemente el gobierno socialista de Pedro Sánchez ejercería violencia vicaria contra el pueblo argentino, tratando de dañar de rebote a Javier Milei. Y de momento ya ha dado un primer paso en esa dirección. El gobierno socialista de Pedro Sánchez no solo ha llamado a consultas al embajador español en Argentina, no se ha quedado en eso, sino que finalmente ha decidido retirar de manera definitiva al embajador español en la Argentina. Y al parecer las hostilidades del Estado español en contra de Argentina no se van a quedar ahí. El gobierno de España también está estudiando expulsar al embajador de Argentina en España e incluso romper relaciones diplomáticas con pobrecito, esto no lo sabía, esto sí no lo sabía. Está perdido Pedrito Sánchez. Está haciendo un ridículo enorme, brother. Enorme. O sea, no. No sabía, boludo. Esta parte no la sabía. Argentina. Va, solo eso. Amita. Por supuesto, el gobierno de España también está estudiando impedir yo creo que aquí se aplica la de si te enojas, pierde. Ustedes han visto las declaraciones de Milei. Milei se está partiendo el culo. Partiendo el culo con todo esto. O sea, pero mal. La entrada de Javier Milei en nuestro país el próximo 21 de junio, cuando debía acudir a recibir Daniel el premio P0169 cheered, X50. Y me parece gracioso que ellos incluso diciendo que Israel, por ejemplo, son unos genocidas, o a los rusos por su ataque a Ucrania, y aún así, los embajadores de esos respectivos países siguen ahí. O Marruecos. Pero si O Marruecos. Piensa Marruecos también. Glan19 just resubed for 3 months. Piensa en Marruecos para que tú veas. O sea, es de Juan loco. de Mariana a una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad. Para que nos hagamos una idea del disparate que supone retirar definitivamente y no dejar entrar a Milei a España, brother. ¿Te duele tanto el orto? No lo voy a dejar entrar más a España, boludo. Le duele salado, men. No, Milei se lo cogió, boludo. Se lo cogió. Al embajador de España en Argentina. El gobierno español de Pedro Sánchez está denunciando día sí y día también que el Estado de Israel está perpetrando un genocidio en Gaza. Conste que no estoy entrando en el fondo de esta cuestión porque no me siento cualificado para hacerlo. Solo estoy exponiendo los hechos tal como los percibe y los denuncia el gobierno español. El gobierno español, repito, está denunciando que el Estado de Israel perpetra un genocidio en Gaza y a pesar de estar perpetrando, según el gobierno español, un genocidio en Gaza, el Estado español no ha retirado el embajador de España en Israel, como tampoco retiró el embajador de España en Rusia después de la invasión de Ucrania. Es decir, que para Pedro Sánchez, cometer un genocidio no es razón suficiente para retirar el embajador de Israel. Ahora bien, Javier Milei, como presidente de Argentina, insinúa que Begoña Gómez es corrupta e inmediatamente retira al embajador de España en Argentina. Cuela que es mosquito y se tragan el camello, boludo.
Esto es increíble. Esto es increíble, man. Qué impresionante, bro. Es que las frivolidades y prioridades morales de este gobierno Milei con este hecho por debajo quedan de la clarísimas. Yo creo que lo que queda muy claro es que Milei, a nivel... Y esto le puede hacer mucho daño, ¿eh? A nivel político le ha dado un baile a Pedro Sánchez y yo creo que le puede hacer cierto daño porque él lo está viendo como no, pero la gente mía me va a seguir y me va a apoyar porque la ultraderecha y la madre de los tomates. Pero por otro lado, nadie quiere ser el hazmerreír y Pedro Sánchez a día de hoy es el hazmerreír con todo esto que está haciendo. Porque no hay coherencia detrás de lo que está haciendo. No existe coherencia. No la hay. Interés personal y familiar de Pedro Sánchez es más importante para Pedro Sánchez que la comisión de un genocidio. ¿Y esto por qué es así? Pues porque en la cabeza de Pedro Sánchez existe una identificación absoluta entre persona y Estado. Para Pedro Sánchez, atacarle a él o a su entorno. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Si atacas... Bad Boy XP Cheer X100. Una pregunta fuera de este tema, Green. Estoy comenzando a ir al gimnasio. Tengo dolencia en los músculos. ¿Debo seguir las rutinas o debo dejar que los músculos se recuperen? Han pasado 2 días desde el último entrenamiento que me tocaría hacer hoy. Si dejas de ir, te va a doler más después. Te va a volver a doler y te va a volver a doler. Ve. Entorno familiar o a su entorno partidista es atacar. Bueno, a no ser que tengas el ácido láctico a full, a tope de power y te sientas demasiado mal, pero ve. Gracias, perro /baja, flaco /baja. Perro /baja, flaco. No solo eso, es incluso atacar a la forma democrática de ese Estado, porque Pedro Sánchez se identifica a sí mismo, no sus ideas, que son ideas que puede tener cualquier otro, correctas o equivocadas, sino a su misma persona con la esencia el Estado es Pedro Sánchez. De la salvación de la democracia. El Estado soy yo. Ese ha sido el eje de todo su discurso en todas las últimas campañas electorales. El Estado soy yo. Si yo no salgo reelegido como presidente del gobierno de España, la democracia desaparece de España. Por tanto, me tenéis que votar aún con 20 pinzas en la nariz. Porque la salvación de la democracia en el Estado español es mucho más importante que el desagrado personal que os pueda generar como votantes. De hecho, los propios miembros del gobierno de España o de los grupos políticos que dan apoyo al gobierno de España no se esconden a la hora de efectuar esa identificación entre la figura de Pedro Sánchez, el gobierno, el Estado, la nación e incluso los valores mismos de la democracia. Por ejemplo, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, dice en Twitter: el insulto del ultraderechista Milei es contra el gobierno y contra España. No, si se trata de un insulto, que sería discutible, sería en todo caso un insulto a Begoña Gómez, que es una persona particular, es la esposa del presidente del gobierno, pero no ocupa ningún cargo institucional. Por tanto, ni es un ataque a un cargo público, ni mucho menos es un ataque... Esto es de primero de primaria. Yo creo que eso lo explico a mi niño que tiene 5 años y lo entiende. Vamos, creo yo, no, me parece a mí. Milei dijo, la mujer del presidente es corrupta. La están investigando por corrupción, pero la mujer de Pedro Sánchez no es España, ni es el Estado de España, ni nada parecido. ¿Cómo se llama? Begoña, creo que se llama. Sí, la esposa de Pedro Sánchez es una institución española. Begoño es una institución española. Nada, no le voy a decir Begoño. No me voy a burlar de esa manera. Retiro lo dicho. Que al conjunto del gobierno, ni muchísimo menos al conjunto del Estado español, y ya desde luego lo que no tiene ningún sentido es decir que se trata de un ataque contra España, es decir, contra los españoles. En esta misma línea, por cierto, se expresa Íñigo Errejón, que si bien no es ministro, es el portavoz parlamentario de la coalición política de Sumar que está integrada en el gobierno de España. Dice Íñigo Errejón: el insulto del ultraderechista Milei es contra el gobierno español y contra España. Esto es un calco de lo que ya le hemos leído a Urtasun. Pero sigue Íñigo Errejón: se está atacando el modelo de sociedad que defiende Pedro Sánchez, y como ellos dicen que defienden la esencia de la democracia. Ellos son la democracia. Pedro Sánchez es la democracia. Freddy X19 Cheer X50. Green, hay un canal llamado Libertad 17 que muestra un discurso de Abascal que muele malísimo a Perro Sánchez. Lo puedes ver a él sentado y callado como perro apaleado. Atacando a Pedro Sánchez también se está... Ah, mira qué buen nombre, bro. Capitalista / opresor just resubed for 6 months. Capitalista opresor, bro. Está atacando la esencia de la democracia. De ahí que, como dijera la ministra de Ciencia, Diana Morant, hace unos días, Milei socava, desde su punto de vista, la democracia. Es un enemigo de la democracia. Porque ser enemigo de Pedro Sánchez, criticar a Pedro Sánchez o criticar a su esposa, es atacar a la democracia. Ya, es que esto no es ni criticar a Pedro Sánchez. O sea, esto es decir la verdad sobre lo que hace la esposa de Pedro Sánchez. Eso es atacar la democracia. Mamita, qué nivel más bajo. Los zurdos ahora mismo están yo creo que están en su peor momento desde hace bastante tiempo. Están en su peor momento. Democracia misma. En esa misma línea, por cierto, se ha expresado el ministro de Economía del gobierno, Carlos Cuerpo, que supuestamente era una persona tremendamente técnica y que no se embarraba en el fango de la política o del peor politiqueo. Pues bien, ¿qué ha dicho Carlos Cuerpo? Lo siguiente: es un ataque directo, las palabras de Javier Milei /11 just resubed for 8 months. Begoña Gómez,
a nuestras instituciones y a nuestra democracia. ¿Cómo que es un ataque a las instituciones españolas decir que la esposa del presidente del gobierno es o puede ser corrupta? Como mucho será un ataque desagradable e injustificado a la esposa del presidente del gobierno, pero no un ataque a las instituciones españolas. Begoña Gómez no es ninguna institución, ni representa a ninguna, y mucho menos a la democracia. Un ataque, dice Carlos Cuerpo, que va en detrimento precisamente de ese elemento de certidumbre y seguridad. Un ataque directo a nuestras instituciones y a nuestra democracia. Mamita. Para los agentes económicos. Pero se les ha pirado la cabeza mal. Qué mal tiempo para ser zurdo, bro. Qué malos tiempos para ser zurdo, men. Qué malos tiempos. En este tiempo ser zurdo y del Barça debe ser malísimo, bro. Debe sentirse pésimamente mal, gente. Lo siento por lo que me están viendo ahora que son del Barcelona. Pero de verdad, es ser duro, mis hermanos. Debe ser duro. Pudiendo suponer esos efectos lesivos. Es decir, que por criticar a Begoña Gómez, el gobierno está deslizando la amenaza. Judío comunista negro de Barça. Qué cabrón. Como ya avisé en el vídeo anterior, de que intentará no te metas con el Barça, culiao. boicotear económicamente a la Argentina. ¿Pero qué disparate es ese? Es decir, el interés de la esposa de Pedro Sánchez prevalece sobre el interés de ciudadanos españoles y de ciudadanos argentinos que son absolutamente... No solamente eso. Prevalece por encima de la ley y por encima de la justicia. ¿Cómo va a estar la investigación sobre la mujer de Pedro Sánchez? ¿Cómo va a prevalecer cualquier otra cosa, la democracia, la representación de lo que es Pedro Sánchez, por encima de la ley, de lo que es el juicio a la mujer de Pedro Sánchez? Estamos todos locos. Están defendiendo directamente a personas que están imputadas ahora mismo, que ya se verá si son culpables o no, y visto lo visto, evidentemente van a salir inocentes, porque la manipulación que hay es enorme. 0169 Cheer X50 es directamente definir como que la democracia, que no llegue la derecha al poder y tener el control absoluto sobre todo, sin que nadie siquiera pueda criticar lo que haces, ni hay que olvidar la autolloradera de la carta que hizo con el fin de justificar los bloqueos dignos de una dictadura venezolana. Sí. Absolutamente inocentes y que están absolutamente al margen de estos dimes y diretes. Y por supuesto, esto mismo es lo que ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Y la respuesta a esa buena fe y esa hospitalidad, un ataque frontal con insultos a nuestras instituciones. Por lo tanto, Argentina tendrá que... A nuestras instituciones. César Augu 15 just resubed for 3 months. Continuar sin embajadora española en Buenos Aires. Ataque frontal a nuestras instituciones. Repito nuevamente, ¿qué institución es Begoña Gómez? Porque además no olvidemos que este mismo gobierno justifica las actividades profesionales poco decorosas y poco decentes de Begoña Gómez, argumentando que ella es una ciudadana particular y privada, y que por tanto no tiene que someterse a ningún tipo de vigilancia, de fiscalización, de escrutinio público, a ningún régimen de incompatibilidades, porque ella es Begoña Gómez, una persona independiente, esposa sí, pero independiente del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pues bien, si Begoña Gómez es independiente, autónoma a la hora de desarrollar su vida profesional, también deberá ser independiente. Recuerden que Pedro Sánchez también dijo que no tenía que sacrificar de ninguna de las maneras la vida de su esposa porque él fuera el presidente. O sea, estoy hablando aquí de la vida laboral de su esposa por él ser el presidente de la nación. Él mismo lo dijo. Independiente y autónoma a la hora de recibir insultos y ataques. Y en ese sentido no cabrá argumentar que atacar a Begoña Gómez es atacar a ningún cargo público ni a ninguna institución, salvo que Begoña Gómez sea institución cuando nos interesa que lo sea, es decir, cuando queremos utilizar, instrumentalizar el poder del Estado español para atacar a aquellos que están criticando a una ciudadana particular, y en cambio Begoña Gómez no forma parte de las instituciones españolas cuando no nos interesa que forme parte de ellas. Por ejemplo, cuando desarrolla comportamientos profesionales poco decentes, poco decorosos y que deberían estar sometidos a un régimen de incompatibilidades mucho más estricto. Al final, por tanto, se trata de lo mismo, de colocar al Alex conjunto Morgan, del Estado español 9597 Cheer X1000. Gracias por esos 1000, bro. Gracias. Al servicio del interés personal y familiar, y también de partido, de Pedro Sánchez. Porque para Pedro Sánchez, él encarna el Estado español. Claro, él y por es tanto, todo el poder coactivo de ese Estado queda a su servicio. Aquí es donde tú te das cuenta que ellos son los totalitarios. Los verdaderos totalitarios son ellos. Los que se creen encarnados en el Estado son ellos. Ya no dicen, es que el Estado somos todos. No, él es el Estado. Y te lo está demostrando. Esto lo digo por si todavía hay algún zurdo que me esté viendo, no aquí, pero en YouTube o donde sea. Este tipo directamente te está diciendo que el Estado es él y tú estás defendiendo que el Estado es Pedro Sánchez. Despierta ya, hermano. Y como digo, nos podrán gustar más o menos las declaraciones, las Alex críticas, Morgan, los ataques de Javier Milei a Begoña Gómez. En el vídeo de ayer ya comenté. Alex, gracias. 2000 ya, bro. Gracias, hermano.
que desde mi punto de vista eran un error diplomático. No porque Javier Milei no tenga razón en el fondo y en el contexto que respalda reactivamente esas declaraciones, sino porque Javier Milei debería ubicarse por encima de ese fango que pretende extender. No, Rayo, eso lo dejamos para ti, que no te metes en la política. Deja a Milei que le haga lo que le está haciendo a Pedrito. Le está haciendo bullying a Pedrito. Bullying le está haciendo a Pedrito. Yo estoy súper divertido, bro. Gracias, Alex. Bullying. Alex Bullying. Morgan 9597 cheered. X100. Gracias, bro. Lista en España. Pero más allá de si las declaraciones de Milei nos parecen bien o nos parecen mal, de lo que no debería haber demasiadas dudas es que la reacción del gobierno de España es completamente Alex Morgan desproporcionada. 9597 cheered. X100. Y sobre todo, la justificación que expone públicamente ese gobierno y sus adláteres políticos y mediáticos es profundamente liberticida. Básicamente... Dictatorial, diría yo. Ya no lo llamaría ni siquiera liberticida. Ya para mí es dictatorial. O sea, tienen un espíritu dictatorial detrás. Se nos está intentando inocular la idea de que atacar a Begoña Gómez o a Pedro Sánchez, me da igual, es atacar al Estado español, es atacar a los españoles y es atacar a la misma democracia. Y esa equiparación no solo esconde, por parte de Pedro Sánchez, un peligrosísimo delirio napoleónico de grandeza, sino que en sí mismo es el germen del totalitarismo. Claro, sin duda alguna. Hay un video, no sé si yo lo tengo por aquí,